Soluciones. Programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Vivimos en plena era de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Se ha topado usted en algún momento con una persona que le haya dicho qué mal hablas? O por el contrario, usted se ha sentado y ha tenido que decir qué mal hablan los jóvenes hoy en día, por ejemplo. O quizás no solo los jóvenes, sino también personas un poquito más adultas. Pues el maltrato a nuestro idioma es algo que está vigente y no solamente ocurre en nuestro país, sino también a escala mundial. ¿Qué es lo que está pasando en todo caso con el idioma español y con otras lenguas hoy en día? Para hablar de este tema, que es bastante interesante, nos acompaña el día de hoy el profesor José Vicente Villalba, él es sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director del Centro de Orientación Profesional y Técnico, miembro del Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela. También fue ponente del Congreso Nacional de Investigadores de la Lingüística del año 2002 en una ponencia denominada ¿Por qué maltratamos nuestro idioma? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Sí. Buenos días a todos y gracias por la invitación al equipo de producción, a todo el personal de Globovisión. En esta oportunidad vamos a disertar sobre el maltrato al idioma español, mientras hacemos una referencia también del surgimiento del idioma español. Así es. Y algunas consideraciones pues sobre la redacción de la Constitución Bolivariana de Venezuela, donde en el artículo 9 establece como idioma oficial al idioma castellano, cuestión que discrepamos porque hoy día se habla es el español y el castellano solo queda como una variedad dialectal, pues, que dio origen al idioma español, porque a partir de 1713 la Real Academia Española sanciona como idioma oficial al español, que es el idioma de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, y también en los Es decir, medios de profesor, comunicación. que lo correcto es decir hablamos español, no hablamos castellano. No, hablamos idioma español. Ok. Este es el idioma español. ¿Y de dónde viene la lengua española? La lengua española, bueno, su origen es el latín, pues, que era el idioma oficial del Imperio Romano, el latín vulgar. Y eso con la caída del imperio, pues, se desmembró, pues, se desarticuló todo ese idioma, pues, se pulverizó prácticamente para dar paso al idioma español. Entonces, los únicos que se oponen a la denominación de idioma español en España es en el estado de Cataluña, ¿verdad? Valencia y otros estados autónomos que ellos temen perder su autonomía porque son estados bilingües, pues. ¿Es el español una lengua del romance? Sí, sí. ¿Y qué significa eso? Por romance porque proviene del Imperio Romano, pues, por Okay. eso lo llaman lenguas romances. Ok, y es, entiendo, uno de los de mayor difusión en el mundo. Sí, háblame, sí, correcto. Más de 500 millones de habitantes en el mundo hablan el español. Es la tercera lengua más hablada. Después del mandarín, que es del chino mandarín, que lo hablan por hablantes, por número de hablantes, más de 1.200 millones. Por hablantes nativos. Por hablantes nativos. Y el inglés, y entonces hoy es día la tercera lengua más hablada del mundo. Más hablada en el mundo. Sí, de allí que, bueno, tenemos millones. que sentirnos entonces privilegiados quienes nacemos en un país hispano, pues de ya tener el dominio natural de esta lengua y que, bueno, de allí que ya el aprendizaje de otras lenguas como el inglés y quizás el mandarín, si usted está un poco más interesado en todo lo que tiene que ver con negocios, porque se dice que el mandarín ahora es el lenguaje de los negocios, la lengua de los negocios, pues entonces ya es una gran ventaja que tenemos para quienes hablamos español. Claro, claro, y de hecho en
en el año 2005 se sancionó la ley del español, ¿verdad? Que es obligatorio, sea por la cercanía, por el límite con otros países, pues con Paraguay, con Perú, con Chile, con Colombia, y también por el comercio, pues por los tratados, Mercosur, entre otras organizaciones. Entonces en Brasil ya es obligatorio el aprendizaje Aprender del a hablar idioma, español. el idioma español, ¿verdad? Y es muy común encontrar a muchas personas de Brasil que ya manejen o tengan cierto dominio del español, cosa que pues no sucede con el resto de los habitantes de la región suramericana, por ejemplo, respecto al portugués. Ahora, ¿cuán complicada es gramatical y fonéticamente la lengua española? Sí, porque tiene muchos matices y muchas variantes. Y siempre, por ejemplo, aquí en el caso de la Academia Española de la Lengua, ellos se reúnen cada 4 años. La misión es el enriquecimiento del idioma, no el empobrecimiento. Entonces, y por eso que ellos sancionan lenguaje, como dice, en desuso, pues. Ok. Palabras en desuso, porque cada palabra, cada vocablo tiene una misión específica en un contexto determinado. Y llega un momento pues que ya deja de ser, de darle paso pues a otros vocablos. Es decir, que las lenguas evolucionan con el tiempo Claro, claro. o todo está escrito. No, evolucionan y se adaptan a los sistemas, al mundo moderno, pues, Ok. al avance tecnológico, a las innovaciones técnicas. ¿Cuál es la función, profesor, de la Real Academia Española? Velar por el cumplimiento de las normas, velar para que haya lo que llaman el esplendor, la brillantez del idioma, pues, y que no el empobrecimiento, pues. Entonces, ¿qué pasa? Últimamente, la última resolución en el 2010 de la Real Academia Española de la Lengua, pues eliminaron la palabra etcétera, por decirles algo. Okay. Que la consideran la excusa de los sabios y la flojera del ignorante. ¿Por qué? Porque el sabio piensa que ya lo dijo todo, ¿verdad? Y no es necesario expandirse, pues, explayarse y ampliar información. Y el ignorante, porque con esa palabra resuelve todo. Se salva. Sí, etcétera, etcétera. Digo las 2 cosas que me sé y con el etcétera salvo las otras 8 que no conozco. Ya lo dijo todo con eso. Entonces, y hay una resolución importante en relación a la Academia Española, que es la eliminación del subjuntivo, el modo subjuntivo. El modo subjuntivo indica probabilidad, la esperanza. Al contrario del modo indicativo, que expresa la realidad. Lamentablemente, en la Constitución nuestra, todos los artículos están escritos en modo subjuntivo. Fíjese que aquí hay una pregunta, profesor, interesante. Richard Berbis dice o pregunta, buenos días, ¿existe o podría decirse español Venezuela? No, porque si tanto derecho tienen los venezolanos en hablar español como los argentinos a hablar una lengua argentina y el peruano habla una lengua peruana, pero eso significa una fragmentación del idioma y se tiene que reglamentar. Y precisamente esa es la misión y visión de la Real Academia Española, pues. Fijar, reglamentar el uso del lenguaje. ¿Qué idiomas están ya fragmentados y debidamente reglamentados? Los idiomas... ¿Ocurre con el inglés? Sí, lo que pasa es que hay muchos estados, muchos países donde emplean lo que llaman modismo, pues lo que es regionalismo. Okay. y todo eso. ¿Chévere es un modismo? Sí. ¿Y ya es una palabra reconocida por la Real Academia Española? Claro. Hay palabras, mire, como decía la canción de Rocío Dúrcal, decía, la costumbre puede más fuerte que el amor. Es más fuerte que... Entonces, de tanto... Continuamos en Soluciones. Profesor, todo este deterioro en el uso
correcto, adecuado del idioma español, ¿está haciendo que cada vez más se reduzca, digamos, la riqueza de nuestro vocabulario? Claro, claro que sí. Pasa que nosotros debemos realizar un esfuerzo inconmensurable para evitar todos esos errores y irrumpir contra lo que llaman la lengua materna, ¿no? Que es de dónde provenimos nosotros, ¿verdad? Pues muchas veces nuestros padres no tuvieron la oportunidad de formarse como nosotros y de ser profesionales, de escalar posición social, pero nosotros en la medida que avancemos, porque que estudiemos, en esa medida tenemos mayor posibilidad de lograr un ascenso. Es decir, que la pobreza del idioma es un significado, una traducción o un síntoma de la falta de educación de una sociedad. Claro, 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 que tenemos que esmerarnos en una excelente pronunciación, ¿ok? Porque de nada vale que obtengamos títulos de que seamos excelentes profesionales, somos magísteres, tenemos maestría, somos summa cum laude, y de repente como una doctora llegó un abasto a decirle al señor de la bodega, mire, dame un cartón de ñema y me lo embojota. Entonces no puede ser, pues, porque habla igual que la abuela, que no estudió. Entonces de nada le vale que haya hecho un posgrado en Europa, pues. Es decir, que tenemos Sí. que vencer lo que es el reto o lo atractivo que puede resultar hasta ciertos momentos el adaptarnos a ese idioma coloquial. Sí. ¿Qué hay del uso de los refranes? Los refranes son sabios porque tienen su significado, ¿verdad? Tienen su significado y son productos de aprendizaje, de enseñanza, de una realidad, pues. Son muy explícitos, muy claros en eso. Ahora, pero la persona que se vale mucho de refranes para hablar, Sí, digamos, también refleja algún tipo de claro, deficiencia en el uso del idioma. demuestra una indigencia verbal, ¿verdad? Ok. Inscrita o inserta en la gerencia de la ignorancia, pues, ¿verdad? Y en el leguleyismo académico. Hay personas también, y se está viendo muchísimo, que están cometiendo errores de traducción. Sí, porque el problema de redacción, si hay, que eso es un arte, pues la redacción, sobre todo en materia de derecho, pues cuando hay algo mal escrito, pues hay un mar de incongruencia, de incoherencia, de contradicción, el juez aplica los derechos universales del derecho, que es el artículo 4 del Código Civil. Pero, por ejemplo, hay personas que dicen, quizás hablando rápido, quizás no se detienen a pensarlo, pueden llegar a decir malversar en lugar de tergiversar, y son dos palabras totalmente distintas. Totalmente opuestas, totalmente opuestas. Fíjese usted que hay una, en cuanto a la ortografía, el cambio de una letra le da un vuelco a la significación, ¿verdad? Resulta alterado el contexto del escrito, ¿verdad? Con consecuencias jurídicas lamentables, ¿verdad? El acento. El acento, la que llaman la tilde, pues. A veces el acento es cuando nosotros acentuamos una expresión. Exacto. La tilde. La tilde es la rayita que va arriba de la letra. Por ejemplo, usted dice público, coloca la tilde en la primera U. Claro. Publicó en la última O. Y si no pone ninguna es publico. Publico, es cierto. Igual con líquido. Líquido y líquido. No es lo mismo decir me tocó solo en la habitación que quitarle la tilde a todas esas letras. Sí. Claro, eso es importante. claro. Me toco solo en la habitación. Eso a la hora de escribir. Ahora, doctor, profesor, ¿qué riesgo corre en nuestra lengua frente a todas estas deformidades que estamos viendo? ¿Para dónde va el español que estamos empleando? Sí, totalmente
una desintegración, pues, pero eso depende de cada quien. ¿Pero en qué se traduce esa desintegración? En Sí. un futuro, no muy lejano quizás. Claro, que todos hablemos igual. O sea que... ¿Pero está mal hablar igual? No, cada quien es dueño, elige la mejor forma de hablar, ¿verdad? Porque el idioma español es tan rico en matices que permite al hablante escoger el mejor estilo, pues, de su conveniencia. Pero termina esto llevándonos a tener una lengua cada vez más pobre, más limitada. Sí, eso depende, repito, eso depende de cada quien, pues, porque, por ejemplo, hay una forma de expresarse, dice que déjalo hablar para que lo conozca. Pues. Antes el refrán era, dime con qué. Y antes el sistema tradicional era una pirámide vertical donde el profesor es dueño de conocimientos y el alumno un recipiente de información. Hoy día tiene que haber lo que llaman el feedback, la retroalimentación. Si un profesor escribe mal, ¿verdad? El alumno o el participante lo ve como el modelo a seguir y ese repite, porque en una oportunidad un colega, un profesor, le corrigió al hijo que escribió San Francisco de Asís, que es un pueblo de Aragua, con minúscula. Le digo, tú no vas a saber más que la maestra, porque ella lo escribe así en la pizarra. Wow. Con Y además minúscula. hemos visto muchos casos, de hecho lo viví en algunas ocasiones, el hecho de que el estudiante es quien corrige al profesor, cuando Sí. el profesor escribe algo en el pizarrón. Claro. ¿Eso hace que se pierda el respeto hacia el docente? No, de ninguna manera. La gente tiene que aceptar sus errores, ¿verdad? Y esa aceptación de errores no significa una debilidad, un menoscabo, pues, Pero que- cuando es algo repetitivo, Claro, algo recurrente, claro. los errores en el pizarrón, Pues, ya son fallas, tiene que estudiar de nuevo esa profesora. Porque... ¿cuándo se refuerza el correcto uso del lenguaje desde el hogar hoy en día en Venezuela? Sí, a través de la formación, de la educación, del intercambio, porque nosotros tenemos un lenguaje formal, todos los venezolanos y todas las personas, ¿verdad? Y nosotros hablamos coloquial en la casa, ¿verdad? Pero ninguna persona en la casa se puede reír a carcajadas, pero en una reunión no, ¿cierto? Se cubre la boca o disimula, ¿verdad? Ahora, ¿un lenguaje pobre es el reflejo de un pensamiento pobre? Claro. Claro que sí, o sea, la gente tiene que mentalizar pues todo o sea, un enriquecimiento del lenguaje. Recuerden que la mente es un manantial de opciones o una fuente de sufrimiento, de acuerdo como programa. Uno de los grandes problemas es que estamos viendo cada vez más pobreza de vocabulario, y ya lo decíamos anteriormente. ¿Qué herramientas podemos utilizar desde la casa, sobre todo con los más pequeños, los que están como unas esponjitas absorbiendo todo y aprendiendo el idioma, para estimular esa riqueza de vocabulario? Claro, en primer lugar, hablar bien, pues, precisamente como uno es el modelo, si una persona comete el error de decir cada vez que va a hacer una presentación, primeramente, por eso yo le decía de Cantinflas que aparte de cómico era un gran pedagogo. Si alguien decía primeramente, le respondía segundamente o terceramente, ¿verdad? Si alguien dice primero que todo, segundo que nada, ¿verdad? Primero que nada y segundo que todo. La expresión correcta es en primer lugar, ¿ok? En una oportunidad, él... Es decir, que está mal dicho antes que nada. Antes que nada, antes que todo, después de todo, ¿verdad? Entonces, Aquí hay más de uno gozando con el profesor. Cantinflas le ordenó a una secretaria una reunión, le dijo, invíteme al personal a una reunión para el viernes. Y la secretaria le pregunta, mire, viernes se escribe con B de vaca o B de burro, ¿verdad? Que ahora no es, antes nos enseñaban B de vaca y B de burro, es B labial y B labidental. Así es. No hay ni B larga, ni B corta, ni B alta, nada. Entonces Cantinflas le dijo,
revisando, le digo, mire, mejor me lo convoca para el lunes, la reunión para el lunes, no para el viernes, porque no sabía. Lamentablemente, esas son fallas que hoy por hoy seguimos viendo muchas Entonces, veces. ¿Cómo mejorar, profesor, nuestra dicción? Claro, estudiando, practicando y revisando bibliotecas, revisando diccionarios, porque ninguna persona, por muy erudito que sea, por mucho conocimiento, por mucha información, puede monopolizar la verdad y siempre tiene dudas. Por ejemplo, un abogado que escriba intención con C, es la voluntad, es el deseo, ¿verdad? Es el propósito, pero si escribe intención con S, es la intensidad, es la energía. Por eso que en derecho es muy delicado eso. Muchos abogados pierden juicio por eso, por una error ortográfico. Por una mala redacción. Marcos Rincón nos dice por el Twitter, el idioma se ha deteriorado, hay gente que pronuncia sal para afuera o entra para adentro. No, eso son redundancias. ¿Para dónde más va a salir? ¿Verdad? Nicasio Mendoza también nos dice, me dice, te equivocas al decir que el castellano es un dialecto del español. Español y castellano son el mismo idioma, con diferencia de nombre. ¿Eso es cierto, profesor? Son sinónimos. Cada quien puede emplear, pero hoy día se sancionó desde el año 1713 la Real Academia Española como idioma oficial el español, no el castellano. Espero que haya quedado bastante claro eso. La mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual, nos dice por acá Michael Núñez. Carlos David también nos dice, el uso del lenguaje que hemos escuchado últimamente, las médicas y trabajadores y trabajadoras, entre otros. Sí, mire, en primer lugar, eso de mala ortografía es una contradicción, ¿ves? Porque la ortografía es buena y mala no. ¿Médicos y médicas? ¿Está bien? Sí, pasa que en el capítulo 5 de la Constitución Bolivariana, la UNESCO, que es la Comisión Interamericana para Asuntos para Cultura, para Educación, recomendó a los redactores de la Constitución incorporar el género femenino para evitar ambigüedad. Entonces, pero se sobrepasaron, se extralimitaron, porque está bien que usted es aceptable que digan el abogado y la abogada, claro, ¿verdad? El arquitecto y la arquitecta. Y si hablamos de millones. Ajá. Dimas Gámez nos dice por acá, soluciones idioma, un tremendo error que se ha popularizado es el uso de la palabra aperturar. Sí, esos son modismos. ¿Es incorrecta esa palabra? Es incorrecto, lo importante es abrir y eso está de moda en los bancos, es abrir, igual que accesar. Accesar no es acceder. Pregunta Yahuri Quiroz, ¿es cierto que la Real Academia eliminó la Y? Sí, ahora es la Y, pues. Okay. Se dice Y. Fran Monroy Moret nos dice, aiga no es incorrecto, es un arcaísmo, en castellano antiguo era la manera correcta. Sí, pero eso ya superó, ya esas son palabras del antiguo. Aiga es un carro. El lenguaje va evolucionando y por eso es que tenemos que estar al día tenemos con las nuevas resoluciones de la Real Academia. Por ejemplo, el verbo haber, ese era el verbo tener en la antigüedad. Héroes hubieron en Inglaterra y Francia, quiere decir que héroes estuvieron en Inglaterra y Francia. El verbo querramos, la gente que querrá y que la otra vez una secretaria preguntó ¿qué querrá el Señor? Y yo no querro nada, ¿verdad? Le respondí. Dalmiro Guerra pregunta si es correcto decir voy a ir al corte. No. ¿Por qué? Corríjame. Porque hay dos formas verbales del mismo verbo, pues. Aquí hay estamos muchos aprendiendo en este momento. Dos del mismo verbo, voy a ir, ¿ves? Tú vas a ir. ¿Cómo se dice correctamente? Yo voy al corte. Y tú vas a la reunión, tú vas a ir a la reunión porque vas a emplear dos formas verbales. Es así. César Ramos dice, buenos días, ¿es correcto pronunciar disque? No sé, es palabra antigua. Disque es doctor, disque es abogado, no, eso es palabra antigua. Joan Varela pregunta, y aquí yo creo que muchos se van a sentir un poco halagados, de las regiones de Venezuela, ¿cuál es la que emplea mejor el español? ¿Y cuál es donde más está estropeada?
Bueno, Maracaibo está estropeado. Con el perdón, con todo el respeto que merece. ¿Por qué? Son los únicos que hablan castellano. ¿Vos qué queréis? El voceo. Está ahí, ese voceo. Ese es el idioma castellano, el idioma de la Biblia. ¿Verdad? Y de las Está regiones de ahí. Venezuela, ¿quiénes hablan mejor la lengua? Bastante difícil esa No se meta más en problemas, profesor. Pues muchos emplean modismo. Los gochos, pregunta por allá el Bacecil Las Mojicas. ¿Serán los gochos? Los Andes. Esta es que es la mejor universidad. Fabián pregunta, ¿es correcto escribir existimos los tres o estamos los tres? Estamos los tres. Es lo correcto. Tenemos que seguir con todo esto, hay muchísimas preguntas, pero quisiera además comentarles que en este momento voy a hacer la reseña de una pequeña encuesta que hizo el equipo de producción a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Ellos preguntaban que si creen que el idioma español esté atropellado por la sociedad. El 95% de quienes participaron dicen que sí y el 5% dicen que no. ¿De dónde saca la gente la palabra nadie? Pregunta Carmeli Soto. Es lo que le dije hace rato, licenciada, que muchas veces las profesionales no realizan un esfuerzo inconmensurable para irrumpir contra ese cordón umbilical que representa la lengua materna. Okay. Lo mejor nadie lo decía su abuela, pero si es un profesional, entonces repite igual. Repite ese vocabulario, pues ese vocablo. Estimular la lectura es quizás la mejor estrategia para enriquecer nuestro vocabulario, para aprender muchísimo de gramática. Claro que sí. Siempre y cuando leamos lo correcto. Claro que sí. Hay que inculcarle al niño. Recuerden que la verdadera formación radica en el hogar, porque es el principal agente de socialización. ¿Qué tregua, profesor, hay que hacer? Y ya esto para cerrar porque es importante. ¿Qué tregua habría que hacer con las nuevas herramientas de la comunicación en cuanto al uso del idioma? Es decir, que esos 140 caracteres no nos limiten o nos obliguen a incurrir en fallas gramaticales y ortográficas, sino que por el contrario nos ayuden a enriquecer nuestro idioma. Claro, ya es una costumbre, como dije, ya es una costumbre el uso de mutilación, de respeto a las normas gramaticales, precisamente por la restricción que hace el Twitter, pues, de los caracteres. ¿Pero sí, nos obliga esto a pensar más? Claro que sí, tenemos que buscar sinónimos. Tenemos que rectificar, tenemos que reflexionar sobre el buen uso del lenguaje. Entonces, es importante. Antes de olvidarme, que es la última resolución de la Real Academia Española, es el uso del presente, las formas verbales del presente que adquieren carácter de futuro. Por ejemplo, hay una que en la elaboración de tesis dice, en el presente trabajo se realizará, se discutirá, se analizará, ahora se analiza, ¿ok? Ahora se realiza. No, también por ejemplo, entre debe, debería y deberá, es debe, pareciera, parecería y parecerá, es parece, ¿ok? Igual como nace, una propaganda de una publicidad de una novela, pues la promoción de una novela dice, nacerá una estrella, porque era la protagonista, nace una estrella. Siempre estaba esperando que saliera, no, estaba esperando que salga. Bueno, importante acotación. Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado el día de hoy. El profesor José Vicente Villalba, quien estuvo instruyéndonos un poco y recordándonos ciertas reglas que definitivamente no podemos olvidar si queremos hacer un uso correcto de nuestro idioma español. Nosotros nos tenemos que despedir por el día de hoy. Esperemos que el programa haya sido pues de su agrado y muy enriquecedor para su vocabulario. Yo quería... Se nos acabó el tiempo, profesor.